Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Lucas. El día hoy vamos a iniciar el Estudio Bíblico Pastoral de Chile. Ya hoy nosotros tocaremos San Lucas capítulo 1 del versículo 34. Voy a leer. Entonces María dijo a Ángel: ¿Cómo está esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exaltó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, porque se me conoce esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de su salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues aquí desde ahora me dirán: Bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas. El poderoso santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos, y exaltó a los humildes, y a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y cuando oyeron los vecinos y los parientes
que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo, su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla, escribió, diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres, y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le servíamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la enseñable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Hasta el versículo 80 he leído. Cuando yo estoy explicando sobre la Biblia, no estoy usando con el libro ajeno, ¿no? Sino que solamente estoy leyendo la Biblia, y también por la Biblia yo estoy explicando. Eso es bíblico. Es decir, que sobre filosofía o teoría o una idea no sirve de nada. Solamente donde aparece la letra, escritura, eso es suficiente.
Estoy leyendo este capítulo 1 de San Lucas, me da mucha alegría y entendimiento, porque este escritor se llama Lucas. Este hombre es como una persona que recibió mucha sabiduría de Dios e inteligencia de Dios. También Dios utilizó completamente su vida. Porque Lucas no es como uno de los discípulos. Es cierto, ¿no? Entre 12 no está incluido su nombre. Pero este hombre, no sé muy bien cómo recibió la salvación, pero él acompañó durante muchos tiempos con el apóstol Pablo hasta fin, como él estaba acompañado en el barco de apóstol Pablo. Creo que él llegó hasta Roma, ¿no? Porque por fin apóstol Pablo llegó a Roma predicando el evangelio hasta morir. Nosotros no sabemos muy bien exactamente, solamente podemos decir que él era médico nada más. Pero ¿cómo podría saber estas palabras desde la historia de nacimiento de Juan el Bautista y también el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo detalladamente? ¿Cómo él podía explicar estas cosas? Porque comparando de San Mateo, San Marcos, San Juan, no aparece donde está hablando. Por ejemplo, ¿no? Cuando fue embarazada María, ella visitó la casa de Elizabeth. Es parienta, así dice, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Parienta. Es decir, que casi misma casa forma linaje de Aarón. No sé muy bien exactamente cómo está surgiendo de sangre, pero y Elizabeth era como descendiente de Aarón, ¿es correcto? También Zacarías también. Una de parienta, entonces, no sé muy bien, no tanto 99% de pura sangre, pero alguna sangre está, incluye, ¿no? Creo que sí. Por ejemplo, ¿no? Entre los coreanos se ve todos son asiáticos, todo como coreanos, ¿no? Por eso creo que ustedes no pueden distinguir entre los coreanos, japoneses, chinos, porque siempre me llama chino, chino, así decía. Cuando yo vivía en Bolivia, entre los jóvenes, adolescentes, me llamaban, ¡ay, chino! Siempre yo decía, yo no soy chino, soy coreana. Ah, coreano, ok. ¿Qué quiero decir? Es maravilloso decir que después de ser embarazada María, visitó a la casa de Elizabeth. ¿Sabe que cuánto tiempo se quedó? ¿Cuánto tiempo se quedó? 3 meses, dice. ¿Es cierto o no? ¿Dónde aparece? Acá dice, ya, el versículo 56. Dice que quedó María con ella como 3 meses después de volvió a su casa. Después de ser embarazada, quedando 3 meses. Es decir, que antes de nacer, Juan el Bautista, recién ya María regresó a la casa. Yo nunca imaginaba esta palabra, es decir, que no enfocaba del tiempo. Solamente yo recordaba que María visitó a la casa de Elizabeth, pero quedándose 3 meses. Imagínense, ¿no? Una persona si quiere visitar, con mucho gusto, sí, bienvenida María, ya
qué gusto de tomar cafecito y comiendo, pero máximo, ¿cuánto tiempo tiene que quedarse cercano? Como máximo una semana ya es suficiente, ¿no? Porque si se queda más tiempo de una semana, será incómoda la dueña y también visitante. Es normal. Pero quedándose 3 meses, wow. Imagínense, durante 3 meses estaba quedando matrimonio de Zacarías con su esposa Elizabeth, compartiendo la palabra de Dios. Exactamente, Zacarías estaba escuchando la historia de lo que había aparecido el ángel Gabriel. ¿Es cierto o no? Un día de repente apareció el ángel, favorecida, bendita. El Señor le cubrirá, ¿no? Obtendrá un hijo, se llamará el Hijo de Altísimo. Yo decía, Señor, yo no conozco nada de varón, ¿cómo yo puedo dar luz? No, su parentela ya Elizabeth estaba siendo envejecida, pero está embarazada. Para Dios nada imposible. Entonces Zacarías también exactamente encontró el ángel Gabriel. Mientras tanto que estaba conversando con María y como Zacarías, aunque Zacarías estaba siendo mudo, pero él sabe escribir la letra o no. Sí. Creo que conversaba con María. María, lea. Mire, este ángel estaba siendo así, su rostro así, así. Y altura como así, así ya. Su ala así, esta forma así. Wow. Él dice que Gabriel o no, su nombre. Sí, Gabriel. Ah, yo lo vi. Él apareció a mí y luego me decía que iban a ser un hijo, se llamará Juan. En nuestra casa nunca había puesto Juan, pero ya por la voluntad de Dios yo voy a poner nombre Juan al nacer niño. Entonces, entre la familia de Zacarías y María, y tenía algo de sinónimo para conversar, porque encontraron lo mismo ángel y luego ya estaban conversando con Dios. Es decir que no, aparentemente ya no tiene nada que ver con Jesucristo y Juan el Bautista, pero exactamente es cercanos. Únicamente por la distancia no podía encontrarse. Qué maravilloso es. Después de nacer Juan el Bautista, ya, en aquel entonces el sacerdote Zacarías estaba lleno del Espíritu Santo del Señor y luego él estaba contando. ¿Qué es lo que está contando? Cuando nació su bebé, Juan el Bautista, en aquel entonces solamente él debería testificar acerca de su hijo, que recién ya ha nacido. Pero leyendo esta palabra, no solamente está saliendo de la palabra hacia la vida de Juan el Bautista, sino también una palabra maravillosa está saliendo. ¿Cómo dice? El versículo 67, veamos. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Disculpe. Ya repito, 67.
Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y ha redimido a su pueblo. Acá sale como dice, visitado y redimido. Cuando se utiliza redimido a su pueblo. Redimido es decir que haciendo redención, quitando todos sus pecados para que sean redimidos. Eso es, redimido para perdonar de sus pecados. Entonces, Dios visitó a Israel porque ya último profeta oficial es profeta Malaquías. Por eso el último libro de Antiguo Testamento es el libro de Malaquías. Al terminar el libro de Malaquías, hasta que naciera Juan el Bautista, durante casi como 350 años más o menos, no había permitido un siervo verdadero, un profeta verdadero. Es decir, que Dios no le envió. Se quedó solamente el tiempo oscuridad. Es muy importante, ¿no? Además, estaba funcionando religión, judaísmo. Entre los líderes de la religión, ellos estaban guardando mandamientos, estaban sirviendo al Señor, matando sacrificio. Aparentemente está teniendo relación con Dios, pero para Dios nada que ver, porque Dios no envió su siervo durante 350 por ahí. Es decir, que en la época de oscuridad. Es como igual que no toda la noche. Más se oscureció, ¿qué significa? Ya prontamente va a salir sol. Eso es. Comparando de nuestra vida también. Creo que los que están estudiando por mí, anteriormente habían tenido un tiempo de pasar en la oscuridad. Porque alguno quería estudiar la palabra de Dios, alguno quería saber sobre el secreto de la palabra del Señor, nadie podía explicar. Además, no podía sentir satisfecho por la enseñanza de alguien. Pero por la gracia de Dios, ya habían encontrado palabra de Dios y Dios estaba bendeciendo. Por eso cada uno está uniéndose conmigo. ¿Es cierto? Entonces, es muy importante, ¿no? Dios visitó a su pueblo. Dios redimió a su pueblo. Es igual que cuando nosotros vivíamos solo, nosotros ya teníamos oscuridad, pecado, porque estábamos bajo la ley. Pero un día Dios nos visitó. Un día Dios nos redimió por la sangre de Jesucristo. Dios nos salvó. Por eso ya nosotros somos justos, salvos, siendo hijos de Dios. Y luego, como dice el versículo 69, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Imagínense, todavía no ha nacido Jesucristo. Porque hay diferencia de año, como 6 meses después de nacer Juan el Bautista iba a nacer Jesucristo. Pero en el corazón de Zacarías, por la fe, ya está confesando, está testificando que Jesucristo ya había establecido. El Salvador ha nacido por la casa de David. ¿Por qué? Él ya escuchó a través de María. Tal vez él iba a pensar que, no sé, hasta que nazca no conozco muy bien este bebé. Y tal vez va a morir al nacer por la dificultad. Y algún niño ya va a morir. Por eso ya hasta que nazca vamos a esperar. Si alguien tiene dureza de corazón, si alguien tiene duda de su corazón, entonces ya por la incredulidad puede contar así. Pero mientras tanto que estaba quedando María en la casa de Zacarías, ya
conversaba. Además, creo que Dios estaba bendiciendo, manifestando, porque cuando llegó María a la casa de Elizabeth, se sentía en el vientre. Cuando se acercó, ambos lados, ¿no? En el vientre de María estaba Jesús. En el vientre de Elizabeth estaba ¿quién? Juan el Bautista. Bebé. No es como niño, ¿no? Ya bebé. Que está. Pero se siente algo. Por eso Juan el Bautista estaba pateando. ¡Pam, pam, pam! Me alegro, quiero ver. ¿Por qué? Eres el Salvador, Jesús. Porque desde que había recibida la palabra de Elizabeth, ya estaba sintiendo emoción por medio del Espíritu Santo del Señor. Estaba creciendo en el vientre de su madre Elizabeth. Juan el Bautista estaba teniendo el Espíritu Santo del Señor. Es como igual que como imán, ¿no? Un imán y se acerca hacia como tipo de hielo y ya se siente algo. Wow, no sé muy bien. Nunca yo podía sentir eso. Pero por la gracia de Dios nosotros podemos ver que es una bendición. Porque María podía llegar a la casa de Elizabeth y conversó. También ajustó de lo que había visto el ángel, mismo ángel que apareció a Zacarías y también a María. En esta palabra lo más importante es el versículo 76 y 77. Ya veamos. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque hierras delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Yo considero con esta palabra del versículo 77, como dice, Dios nos da la salvación por medio del perdón de los pecados. Por eso una persona dice que, yo recibí la salvación, pero siendo pecador. No, no es bíblico. Porque recibiendo la salvación, tiene que recibir el perdón eterno completo para ser justificado delante de Dios. Dios nos dará la salvación por medio del perdón de los pecados. Es bíblico. Fuera de eso, no existe más. No confíe en otra cosa. Nosotros tenemos que confiar en la palabra de Dios. Por eso, cada día nosotros cuando tocamos, escudriñamos la palabra de Dios, Dios nos bendice. Dios nos da entendimiento. Es una bendición para nosotros. Gracias por la participación de hoy, número 3 del libro de San Lucas. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición para que nosotros podamos entender la palabra del Señor. Dios visitó a su pueblo Israel. También Dios redimió a todos los pueblos de Israel, pero si no acepta lo que había hecho Jesucristo, que hizo la redención eterna, la gente no puede aprovechar. Pero uno que acepta el Evangelio, Dios le salva. Por eso en esta noche nosotros podemos agradecer al Señor, porque Dios nos da este entendimiento. La salvación viene por perdón de los pecados. Gracias, Señor, por haber dado esta clase. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias.
Estudio Bíblico Pastoral con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Lucas. El día de hoy ya vamos a buscar la palabra de Dios, San Lucas capítulo 2, del versículo 1 hasta último versículo. Es largo, hasta 52. Voy a leer. ¿Ya? Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea y a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que huyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón, y volvieron los pastores
glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como les había dicho. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palomitos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese a ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacia 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén
sin que los supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Negocios. Repito el versículo 49. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Hasta el versículo 52 he leído. Ya largamente nosotros hemos leído San Lucas capítulo 2 entero. La clase pasada nosotros hemos hablado acerca de Juan el Bautista, ¿no? Como él nació en este mundo. Su padre era Zacarías, como uno de sacerdote, linaje de Aarón. También su esposa era Elizabeth, también era descendiente de Aarón. Por eso los dos, ambos lados, son de tribu de Leví y también especialmente son de Aarón. Por causa de eso, ellos podían tomar sacerdocio en sus vidas. Pero cuando se envejeció Zacarías, ya no tenía hijo, ¿no? También su esposa era estéril y ya no podía concebir nada. Pero Dios tenía plan. Dios tenía plan para bendecir a la familia de Zacarías. Comparando de nuestra vida, ¿no? Nosotros no podemos hacer nada. A veces nosotros no podemos ver el milagro de Dios ni nada bueno. Pero Dios está preparando algo bueno para nuestra vida. Por esa razón, entre los salvos, sí o sí tiene que tener esperanza con Dios. ¿Cuál es lo más peligroso en la vida? Cuando la gente pierde la esperanza. Cuando se pierde la esperanza, ya no se ve futuro. En aquel entonces ya se debilita su corazón y alguno quiere acabar la vida. Por esa razón, ¿no? Todo lo que quiere suicidarse, ya las personas que únicamente tienen desesperanza en su corazón. Si hubiera tenido una esperanza en su corazón, puede decir con esta forma:
ahora tengo dificultad, problema, pero futuro yo voy a ser exitoso. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que la gente, ¿no? Hoy ya tengo dificultad de la vida, no tengo plata, no tengo nada. Y pasando tiempo también, ya tampoco se ve futuro. En aquel entonces ya va a llegar desesperanza en su corazón. Por esa razón, ¿no? Nosotros ya deberíamos tener la fuerza con Dios, porque Dios, cuando apareció en el matrimonio de Abraham, también Abraham tenía 99 años, para dar su hijo Isaac, envejeció. Su esposa era Sara, como 99 años. Siendo abuelo o abuela, ya prácticamente no iba a tener nada de bebé, pero apareció Dios, ¿no? Dios estaba dando la promesa. Y luego, en el libro de Romanos capítulo 4, dice que Abraham creyó en esperanza. No, Abraham creyó en Dios en esperanza contra esperanza. Así dice. Significa que cuando no tenía nada de esperanza, pero él podía aprovechar y creer en Dios. Porque él creía que la palabra de Dios tenía gran poder. Por medio de la palabra de Dios ya había cumplido que podía concebir la esposa de Zacarías, Elizabeth, ya podía engendrar. Y nació un bebé, se llamaba Juan el Bautista. En aquel entonces ya el sacerdote Zacarías estaba muy contento, testificando por medio del Espíritu Santo del Señor. Y luego él estaba dando esta palabra, San Lucas capítulo 1, el versículo 77, como dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Esta palabra nos enseña claramente sobre la salvación. La salvación viene por el perdón de los pecados. Por esa razón, ¿no? Uno que recibió el perdón eterno de Dios, ya no debería ser como pecador. Su identidad fue cambiada. Por ejemplo, acá vive una hermana, se llama Johanna, en nuestra iglesia. Cerca de nosotros siempre acompaña con hermana Bárbara, la que está transmitiendo internet. Creo que sin cenar, ¿no? Cada día ayunando por causa de servicio. Ya. Pero Johanna dice que su nacionalidad era de Perú todavía, ¿no? Es peruana. Pero más de 10 años está viviendo en Chile. Por eso ella me preguntó, pastor, ¿qué le parece que sea cambiada mi identidad? ¿Cómo será chilena? Según mi punto de vista, ¿no? Entonces, si quiere vivir constantemente en Chile, entonces sería bueno que tenga identidad como chilena, porque hay muchos beneficios para las chilenas. Sabe que siendo chilenos puede recibir algo apoyo del gobierno en el tiempo de pandemia. Es cierto, ¿no? Y entonces, muy bueno este país Chile. El gobierno ya está apoyando a los pobres. Significa que todavía está siendo peruana, pero cuando tenga identidad y como documento que puede ser como chilena, en aquel entonces ya no más puede sentir como peruana. Aunque su corazón nunca
iba a cambiar. No va a votar nada de su nacionalidad en su corazón, pero con documento puede presentar ante oficina de inmigración para salir e ingresar como chilena. Por eso la salvación está hablando de estas cosas, sobre cambio de la identidad. Anteriormente eran como esclavos de Satanás y también esclavos de pecado. Y luego ya estaba siendo como esclavo de Satanás yendo al infierno. Pero por medio del perdón eterno que recibe por la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna, y luego cuando uno que renace, ya está siendo como hijo de Dios, siendo hijo de Dios. Entonces ya debe tener documento diferente, ¿es cierto o no? Siendo hijo de Dios, siempre dice que yo soy pecador, yo soy pecador, yo soy pecador, Señor, perdóneme mis pecados. Sin darse cuenta, cada día está pidiendo perdón, perdóneme, perdón. Por ejemplo, ya un hijo adoptado. Entonces, si hubiera adoptado un jovencito o un niño, aunque no quiero, pero ¿por qué no quiero? Yo no tengo capacidad para criar un niño. Suficiente, los dos tengo, ya ni puedo apoyar a ellos. Entonces, ¿cómo puedo hacer adoptado de hijo? Pero si digamos que se adopta un hijo y huérfano que no tiene sus padres, ni apoyo, nada, entonces por eso ya, desde hoy, ya usted ya tendrá documento registrado como ya mi hijo. Entonces desde hoy tiene que llamarme papá. Ya, papá. Pero al siguiente día él estaba orinando de su pantalón y luego mi esposa ya molesta mucho y luego ya no quiere comer, ensuciando. Y luego dice que perdóneme, Señor, perdóneme, Señor. Entonces me voy a mi casa antigua. ¿Qué sentido es? ¿Qué sentido? Ya había registrado, siendo adoptado hijo. Entonces, ya aunque hay falta, hay algo de problema, pero no va a cambiar más de identidad. Nosotros ya hemos renacido. Somos nuevas criaturas por creer en la sangre de Jesucristo que limpió todos nuestros pecados una sola vez para siempre. ¿Qué es lo que quiere creer? ¿Usted quiere creer como diariamente que Dios me perdona solamente poquitito, mañana poquitito, mañana, pasado mañana poquitito, durante un año, cada día yo tengo que recibir perdón poquitito, 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 pero siendo pecador? Ya no es así, no es así. Ya nosotros tenemos que creer que Dios nos compró dando antemano de Satanás la sangre de su Hijo amado Jesucristo, comprando a nosotros. Se llama redención. Dios nos redimió, significa que ya canceló el precio de esclavitud de nosotros ante manos de Satanás y compró, nos dio la libertad para que seamos hijos de Dios. Por eso somos hijos de Dios. Esta palabra lo mismo, que somos justos, porque nuestro Padre Celestial es justo, también su Hijo debe ser justo. Ya, ¿cuál es el problema? Para creer esta manera. No hay problema, nada, pero mucha gente, ¿no?, durante muchos años habían aprendido solamente una teoría. Somos pecadores. ¿Hasta cuándo? No sé, hasta morir somos pecadores. ¿Ya? Por eso
todo el tiempo del culto llorando, pidiendo perdón, ya. Además no tiene seguridad después de pedir perdón, ya debería tener la seguridad de lo que había perdonado, pero no tiene seguridad. Además, al llegar capítulo 2, ya un día, este emperador de Roma se llama Augusto César. Les mandó a todos los pueblos de Israel que hicieran registrado de su nacionalidad. Significa que ya pasando tiempo no ha hecho censo, nada, ni mandó de hacer registro de nacionalidad, etc. Ya solamente sin documento estaba andando. Por eso no podía confirmar origen, de dónde usted, dónde está antepasados. Entonces ya no sabemos. No, tampoco tiene de documento original, solamente sin documento ya vivía así. Anteriormente así andaba, ¿no? En Corea del Sur también. Algunos no tenían identidad, ¿no? Solamente así ando. Pero por medio de la orden de emperador Augusto César, ya todos los israelitas judíos ya tenían que moverse buscando de su origen, su pueblo natal. Por eso José, por la obligación, ya tenía que viajar. Si no hubiera levantado este mandato, entonces nunca iba a viajar, porque es una perdición. Cada día tiene que hacer alguna cosa, casita y mueble. Siendo carpintero ya debería trabajar o no, para sustentar. Cortando árbol, cepillando árbol, haciendo mínimo la casa de perito para venderlo. ¿Es cierto o no? Pintando, comprando poco de carne y ya en la noche va a comer. Pero para viajar hasta Belén, ya lejos, ya tenía que viajar, caminar. Es una perdición, pero por medio de orden del emperador ya tenía que caminar. Pero al llegar justamente en la ciudad de Belén, ya es tiempo de nacer Jesucristo. Por eso nació Jesucristo en Belén. Justamente en la vida de Jesucristo, solamente como uno de 3 días o 4 días, se quedaba allá en Belén. Nunca más regresó para cumplir la voluntad de Dios. Porque Dios había prometido, ¿no? Profetizado a través de profetas, decían que Jesucristo iba a nacer ¿en dónde? En Belén. Wow. Para cumplir la voluntad de Dios, Dios tenía que dominar todo el mundo. No solamente en el corazón de José y María, sino también en el corazón del emperador Augusto César. Pues Augusto, ¿no? Un día ya estaba comiendo, pensando profundamente, y luego, yo voy a mandar algo. Todos los judíos ya tienen que hacer registro, ¿ya? Significa que aparentemente, ¿no? Este hombre solo estaba dominando, pero Dios controla todo el mundo. Eso es. Y luego, ¿ya? Cuando nació Jesucristo, el ángel, ¿a quién avisó esta buena noticia? A los pastores de las ovejas que vigilaban en el campo. ¿Tiene nombre? Sí, ellos tienen nombre, cada uno, ¿no? Fulano, Menguano, y como Miguel y Sebastián, creo que algo tenían, ¿no? Pero no apareció nombre de los pastores de las ovejas. Insignificantes. Si no es necesario poner sus nombres. Pero por primera vez que ellos escucharon la buena noticia por medio del ángel. ¡Qué bendiciones!
En la vida de ellos es un honor escuchando buena noticia. Más que otra persona, ¿no? Por primera vez ellos estaban escuchando la buena noticia. Que vaya, que adore ante el Cristo. Veamos esta palabra, como dice el versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. ¡Wow! Cuando apareció ángel, no solamente aparece su cuerpo como nuestro cuerpo, no. Es ya iluminando. ¿Eh? También si atrás de mí, si Dios ilumina algo, resplandor, rodeando algo, gloria del Señor, fácilmente iba a creer en la palabra de Dios, pero Dios me mostró así, como si fuera solamente un hombre común nada más, ¿ya? Porque hoy en día Dios ya no quiere mostrar algo excelente ser humano, sino que si uno que tenga corazón humilde, podrá escuchar la palabra de Dios, aunque predica un coreano, y podrá escuchar. Así dice. Por eso, no, como dice el versículo 10, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Perfectamente ellos estaban hablando, ¿no? Jesucristo es el Salvador, el Cristo que iba a salvar a todos los hombres del mundo. ¡Qué bendición es que Dios no mostró ante presencia de un rey, majestad, o ministro, o gobernador? No. De primero Dios quería mostrar la gloria ante los
Vamos a orar para empezar la clase de esta mañana. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos permite una vez más para abrir la Biblia juntos con los pastores y líderes cristianos que están en esta clase. Señor, sin su ayuda y su misericordia, nosotros no podemos comprender nada de nada. Señor, que tenga misericordia de nosotros para poder entender lo que el Señor nos quiere transmitir a través de la Biblia. Señor, que bendiga esta mañana para todos los pastores y líderes cristianos que están participando a esta clase. Que les cuide, Señor, y su salud para poder seguir adelante anunciando este evangelio, por favor. Gracias, Señor. Dejando esta clase en su mano, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Estamos estudiando sobre el libro Génesis acerca de la vida de Abraham. Abraham, por la gracia del Señor, tuvo Isaac a los 100 años. A los 75 años, Dios le llamó a Abraham y le prometió que iba a dar su hijo, que iba a haber muchos descendientes como las estrellas del cielo y la arena del mar. Eso fue a los 75 años. Pero recién a los 100 años, Dios le permitió Isaac para Abraham. Entonces, ¿por qué se tardó 25 años para que pudiera nacer Isaac? De parte de Dios ya estaba listo. De parte de Dios ya tenía preparado Isaac para poder darle a Abraham. Pero Abraham no creía en la palabra de Dios. Damaseno Eliezer miraba como su heredero, pero Dios descartó Eliezer. Luego Abraham tomó a Agar, la sierva de su esposa Sara. Ahí nació Ismael. Abraham siguió la manera humana y la posibilidad carnal. Aunque nació Ismael, Abraham estaba contento y feliz y quería tomar Ismael como su heredero. Pero Dios rechazó otra vez. ¿Por qué sucedió todo esto? Porque Abraham no tenía fe, no creía en la palabra de Dios. También Abraham descendió a Egipto por la situación y luego mintió que Sara era su hermana. Después, por la gracia de Dios, Dios le exhortó a Faraón. Faraón le devolvió a Abraham, su mujer Sara. Y ahí Abraham pudo ver que Dios le cuidaba, sin importar su situación y su capacidad. Abraham tenía miedo, ¿no? Luego, una vez más, Abraham mintió diciendo que Sara era su hermana en Gerar ante el rey Abimelech. Abimelech, pensando que era su hermana, y la agarró, la llevó a su palacio.
Abraham, ¿por qué hizo eso? Tenía miedo. Ellos me van a matar para quitar mi esposa Sara. Entonces, por lo menos yo tengo que sobrevivir. Por eso él mintió, por el miedo. Ahí también se nota que Abraham no tenía fe, ¿verdad? Pero Dios igual tuvo misericordia de él. Dios le daba oportunidad otra vez, demostrándole su amor y su poder también. Y Abimelech no pudo tocar ni hacer nada a Sara, sino Dios le exhortó y la devolvió a Abraham. Así Dios tuvo paciencia y misericordia de Abraham. Abraham no tenía fe en el principio, pero Dios le enseñó una vez, 2 veces, 3 veces, 1 año, 2 años, 3 años. Así se tardó 25 años para que Abraham pudiera tener la fe en la palabra de Dios. Así Dios tiene paciencia. Por fin le llegó la fe. Quiere decir que Abraham creyó en la palabra de Dios. Cuando le llegó la fe, Dios le dio Isaac. En ese momento, Abraham ya era casi muerto, ¿no? Mientras que Abraham tenía posibilidad, él usaba su manera, según su posibilidad carnal. Pero cuando llegó a esa edad, Abraham ya no tenía otra opción, ni otra posibilidad tenía. Sara ya llegó a tener 90 años. Era estéril también. Entonces, cuando los dos llegaron a esa situación, ya no les quedaba ninguna otra opción fuera de creer en la palabra de Dios. Por eso en el libro Gálatas capítulo 4 dice que Agar es la esclava, Sara es la libre. Así es. Mientras que Sara tenía la posibilidad y Abraham también vivían según su manera, haciendo todo lo posible, buscando la salida por sí mismo. Sí. Pero cuando los dos llegaron a estéril completo, que ya no tenían ninguna posibilidad de tener hijo, ahí se quebró toda la confianza en sí, toda la manera también. Ahí recién ellos llegaron a creer en la palabra de Dios, porque no les quedaba otra opción. Cuando Abraham creyó en Dios, Dios le dio Isaac conforme su promesa. Así Dios trabajó en la vida de Abraham. El poder de Dios ya está más allá de nuestro alcance y de nuestra posibilidad. Si Dios solamente puede hacer lo que hay dentro de nuestro alcance o posibilidad,
¿Para qué nosotros tenemos que creer en Dios? No hace falta en ese caso, ¿no? Dios puede hacer lo que es imposible para nosotros. Dios pudo darle Isaac a Abraham cuando se acabó toda la posibilidad, toda la esperanza en sí mismo. Así Dios trabajó en la vida de Abraham. Así puede trabajar en la vida nuestra también. Dios tiene poder. Con su poder, Dios puede hacer todas las cosas en la vida nuestra. Como Dios levantó a Lázaro de la tumba, como Dios levantó al enfermo de 38 años, paralítico, la mujer que tenía flujo de sangre. Para Dios nada es imposible. Pero ¿cuándo el Señor trabaja? Cuando uno cree en Él. Cuando uno cree en su palabra. Ahí recién Dios trabaja. Por eso es importante creer en la palabra de Dios. Por eso en la vida de Abraham se tardó 25 años. Para poder creer, para poder recibir el corazón de Dios. El corazón de Dios y nuestro corazón tienen que coincidirse. ¿Cómo? Para que fluya el corazón, debe tener el mismo corazón. Un ejemplo, el teléfono se conecta a través del número. Yo le llamo a un número desde mi celular. Entonces, hay un montón de celulares en el mundo. Pero ¿cuál celular se conecta con mi celular para que yo pueda hablar? Cuando se coincide la señal a través del número. Un celular tiene su propio número. Yo conecto con este número. Entonces mi celular y aquel celular que tiene ese número se conecta. Ahí puede haber conexión y comunicación también. Entonces, entre el corazón de Dios y nuestro corazón también debe coincidirse el corazón. ¿Cómo? El corazón de Dios, ¿qué número tiene para poder conectar, para que nosotros podamos conectarnos con Dios en la Biblia? Por eso, ahí está la palabra. Cuando uno cree en la palabra de Dios, dentro de la palabra de Dios, ahí está el corazón de Dios. Un celular se conecta a través del número. El corazón de Dios se conecta a través de la palabra. Al aceptar la palabra de Dios, al creer en la palabra de Dios, el corazón de cada uno se conecta con el corazón de Dios. Ahí puede haber comunión, ahí fluye el corazón nuevo, la sabiduría, la fuerza también. Bueno, entonces, ¿cómo se conecta? ¿Cómo uno puede creer entonces en la palabra de Dios que está más allá de su conocimiento y de su entendimiento? Muchos quieren creer cuando puedan comprender algo entendible, algo razonable,
Ah, puede ser, bueno, ahora entiendo yo. Ah, así es, bueno, ahora yo puedo creer. Uno sí quiere creer en lo que puede entender. ¿Cómo va a poder alcanzar a la sabiduría de Dios? Un ejemplo, un niño de preescolar, ¿hasta qué parte, hasta qué nivel del sistema de computación podría entender? Creo que no va a poder comprender muchas cosas. Cómo funciona el procesador, cómo funciona la memoria de RAM, qué es lo que hace la placa de madre, placa de video, cómo es el sistema de capturación de video, de USB. Y un niño de preescolar, ¿cómo va a poder comprender todo esto? Hasta los mayores tampoco es fácil para entender todo lo que funciona y se hace dentro de la computadora. Pero un niño de preescolar puede tocar la computadora, aprendiendo, ¿no? Si toca este botón, este teclado, así funciona. Si toca, y eso es bien sencillo, ¿no? Por eso hoy en día los niños también manejan bastante bien el celular de sus padres, ¿no? Por eso ya quieren tener sus propios celulares también. Bueno, para que pueda haber conexión, debe creer. Entonces, un niño, aunque no llegue a comprender 100% de la computadora, pero por lo menos puede tocar un teclado. Si toca este teclado, responde así. Entonces, a través de eso puede aprovechar lo que tiene la computadora. El poder de Dios también. Uno, aunque no pueda comprender todo lo de Dios, si cree en una palabra, como un teclado, una palabra, si cree en eso, Dios así responde, así trabaja. Por eso, Dios nos dio la Biblia. Uno si cree en una palabra, Dios así responde, así trabaja. ¿Cómo? ¿Por qué? Eso no hace falta saber de todo. ¿Por qué? No es que no hace falta, sino que nuestra sabiduría y capacidad no alcanza a comprender todo lo de Dios. Un bebé recién nacido, ¿qué palabra entiende? ¿Qué idioma entiende? Un bebé recién nacido entiende español o guaraní o coreano, no entiende nada. Entonces, ¿cómo se comunica un bebé recién nacido? Por la vista, ¿no? Por los ojos. La mamá así le mira con amor, también le abraza. Y hay manera de compartir su corazón, ¿no? Y por eso la madre, aunque diga muchas cosas, su bebé no entiende. Por eso, antes de comenzar a hablar un idioma, ¿qué es lo que hace mamá? Chu, 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 mi amor, chu, 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 así abraza y hace un sonido así del corazón. Y entonces su bebé, viendo eso, se ríe, ¿no? Se ríe y se queda tranquilo. Claro,
Uno aunque diga cosa excelente, maravillosa, pero el otro si no entiende, eso no tiene sentido, ¿no? Hay que comunicarse por lo que otro pueda recibir y entender. Ahí ya fluye el corazón. Por eso hay mucha limitación. Hay mucho límite de comunicación cuando hay diferencia de capacidad intelectual. Y además, entonces Dios, ¿con qué idioma nos puede decir para que nosotros podamos entender y comprender todo? Diga lo que diga, nosotros no podremos, nuestro entendimiento, nuestra sabiduría no podrán alcanzar a lo que Dios tiene. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos recibir? Nosotros tenemos que recibir la palabra de Dios dejando nuestros pensamientos. ¿Por qué? Es imposible alcanzar nuestra sabiduría a la sabiduría de Dios. Por eso, para recibir la palabra de Dios, para recibir lo que Dios tiene para nosotros, es necesario dejar nuestros pensamientos y aceptar la palabra de Dios. ¿Cómo se llama? Pollito, ¿no? La cría de gallina, ¿no? El pollito. Antes de salir de huevo, con su pico, así pica y rompe el huevo, así sale al mundo. Si no, debería estar encerrado dentro del huevo. Si pasa tiempo, así muere nomás. Tiene que salir de ahí. Nosotros también tenemos que salir del límite de nuestros entendimientos y pensamientos. ¿Cómo? Rompiendo, dejando nuestros pensamientos. Al aceptar la palabra de Dios, el poder que está en la palabra de Dios trabaja en la vida nuestra. Abraham se tardó 25 años para romper esta cáscara de su pensamiento. Al creer en la palabra de Dios, Dios trabajó en la vida de Abraham conforme su palabra. Por eso, la clave es la palabra. La palabra que está escrita en la Biblia. La palabra que Dios nos dio a nosotros. Entonces, Dios trabaja conforme su palabra. Al aceptar la palabra de Dios sin límite, Dios puede trabajar en la vida nuestra conforme la palabra que salió de Dios. Por eso, amados, es importante dejar cada uno su pensamiento ante la palabra de Dios. Por eso los que vivieron por la fe en la Biblia, todos ellos salieron de sus límites, pensamientos, y aceptaron la palabra de Dios. Así ellos pudieron ver la obra de Dios en la vida de ellos. La Biblia, lo que dice la Biblia, nosotros no podemos comprender todo. Pero si uno acepta, dejando su pensamiento, así Dios trabaja en su vida. La palabra de Dios que dice que ya limpió todo nuestro pecado.
esa parte, ¿cómo uno podría comprender todo hasta los detalles? Aunque uno no pueda comprender muchas cosas, si cree en la palabra de Dios, ya es suya. Al creer que dice la palabra, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Al creer en este pacto, es suyo. Esa persona ya puede estar libre de su pecado delante de Dios. Puede estar tranquilo también. Así es la fe. La fe es aceptar la palabra de Dios. Los que piensan que tienen posibilidad de hacer algo para cumplir o para lograr el perdón del pecado por su obra o por alguna manera, ellos quieren intentar hasta lo último. Pero en ese camino no hay la esperanza ni salida. Abraham y Sara, cuando llegaron a su límite, ya no podían hacer nada de nada. En ese momento recién ellos creyeron en la palabra de Dios. Al creer en la palabra de Dios, dejando sus pensamientos, Dios trabajó maravillosamente. Así nació Isaac. Como Jesucristo puede nacer en la vida nuestra, en el corazón nuestro, así también, cuando nosotros creemos en la palabra de Dios. Ahí el Señor puede nacer en el corazón nuestro. Isaías capítulo 55, que nosotros ya sabemos muy bien, ahí dice bien claramente sobre este punto. Isaías capítulo 55, versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Cómo puede volverse? Dejando su camino y dejando sus pensamientos. 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. ¿Cómo son más altos los cielos que la tierra? Si son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por eso, nosotros no podemos comprender los pensamientos de Dios. Por eso, dejamos nuestros pensamientos y aceptamos la palabra de Dios. Desde ese momento, Dios trabaja conforme su palabra en la vida nuestra. Así es. Por eso la Biblia está con nosotros. Al dejar su pensamiento y aceptar la palabra de Dios, Dios así trabaja en su vida. Abraham creyó en la palabra de Dios, en la promesa de Dios. Así nació Isaac, a los 100 años de Abraham y 90 años de Sara. La edad, la situación, el ambiente, la condición, no importa. Al creer en la palabra de Dios, así Dios trabaja en la vida de Abraham, también en la vida de nosotros.
Vamos a continuar la tercera clase de esta mañana. Estamos compartiendo sobre la fe de Abraham. Dios, así es, trabajó conforme su promesa. Si Dios no trabaja, no hay por qué otra razón, sino uno no cree en Dios nomás. Por eso Dios no puede trabajar. Para Dios nada es imposible. No hay nada que Dios no pueda solucionar y hacer. Dios tiene suficiente poder. Con mucho gusto Dios quiere trabajar la vida de cada uno de nosotros. Pero cuando uno no cree en Dios, cuando no cree, no puede trabajar Dios en su vida. Al creer, con mucho gusto, sí o sí Dios trabaja en su vida. Dios le dio Isaac a Abraham cuando Abraham creyó en Dios. Así es. Dios cumplió su promesa. Luego siguió la genealogía de Jesucristo, empezando desde Abraham. Eso empezó por la fe de Abraham. Lo que cada uno ve con sus ojos, eso no es todo. Aunque Dios había preparado para Abraham, si Abraham no hubiese creído en Dios, no iba a poder encontrar. Yo cuando estaba en el seminario, un día mi cepillo dental se cayó en inodoro cuando yo limpiaba el baño. Y en el seminario nosotros no teníamos el dinero. Teníamos que orar al Señor por la necesidad de cada uno, ¿no? Así nosotros aprendimos que cada uno no tiene que demostrar su necesidad humanamente a los demás, ni pedir a los seres humanos, sino tiene que orar al Señor, Dios responderá.
Y yo no tenía fe, no creía, yo no tenía esa fe. Pero un día se cayó mi cepillo dental porque estaba limpiando apresuradamente. Pero ese cepillo dental, cuando se cayó, yo no agarré y limpié para usar, sino y por otro y tiré nomás y yo pude ver que Dios quiere que yo viva por la fe, que ore al Señor y reciba un cepillo dental nuevo. Y por eso yo tiré nomás y empecé a orar. La verdad que ese cepillo ya estaba bien gastado, ¿no? Pero yo no podía tirar porque no tenía otro cepillo dental. Aunque oraba al Señor, no me parecía que Dios me iba a dar. No me llegaba el cepillo dental. Luego empecé a orar. Señor, permítame un cepillo dental nuevo. Oraba al Señor. Pasó varios días. Dios no me dio cepillo dental. Y por eso yo con mi dedo nomás, tomando un poco de la pasta dental, y me lavaba mis dientes. Y cada fin de semana yo iba a la iglesia Songbuk de Seúl, de Corea, desde la ciudad de Daejeon, donde estaba el seminario. Entonces, en el seminario había tesorero. Entonces, cada uno cuando recibe algún dinero entregaba al tesorero, el tesorero manejaba todo. Entonces, cada uno su necesidad personal tenía que orar al Señor. Entonces, cada sábado nosotros salíamos a cada diferente iglesia de nuestra misión para hacer práctica, ¿no? Entonces el tesorero me daba el dinero. Seúl era un destino lejos desde la ciudad de Daejeon. Y por eso me daba 10,000 wones. 10,000 wones en aquella época equivale un poco más de $10, ¿sí? Entonces, comprando el pasaje desde la estación del tren de Daejeon y llegaba a Seúl, a la estación de Seúl, estación del tren de Seúl. Entonces, desde ahí tomaba el metro, el subte también se dice, ¿no? Luego llegaba a la iglesia Songbuk. Entonces, siempre me sobraba, después de comprar los pasajes y boletos, me sobraba un poquito más de 1,000 wones. Creo que 1,100 wones, por ahí. Sería un poquito más de $1, ¿no? Entonces, yo casi durante una semana oraba al Señor por mi cepillo dental. Pero Dios no me respondió. Por eso yo andaba sin mi cepillo dental. Luego, el sábado, desde que yo llegué a la iglesia Songbuk, en mi bolsillo estaba 1,100 wones. Pero yo no quería usar ese dinero para comprar mi cepillo porque ese dinero no era mío, sino era el viático que me dio nomás el tesorero. Lo que sobraba yo tenía que devolverle al tesorero. Orando al Señor, no me respondía. Pero al tener el dinero en mi bolsillo, yo tenía ya, me llegaba el pensamiento, ¿no? Mira, ese dinero no es el dinero que Dios te dio.
puede comprar, comprar nomás. Pero yo no quería comprar con ese dinero que me dio como el viático nomás. Ahí me llegaba mucha duda, muchas tentaciones. Mira, igual este dinero también es el dinero que Dios te dio a ti. Usa nomás, compra nomás el cepillo. No, yo quiero experimentar, quiero recibir el cepillo dental que Dios preparó para mí. Yo no quería usar. Así pasó todo el día sábado. Luego el domingo llegó, ya estaba cerca de la hora del culto de la noche. Al día siguiente, a la madrugada, con el pastor de la iglesia Songbuk, yo tenía que ir al campo de pino, donde se preparaba el campamento del verano de Corea. Entonces, antes de empezar el campamento, siempre durante una semana se reunían todos los ministros, limpiando el lugar, fumigando y ordenando las cosas. Ahí había reunión de ministros también por la noche. Y entonces, en ese lugar, los seminaristas se quedaban durante toda la semana. No solamente los seminaristas, los ministros, pastores, evangelistas también. Y luego, los seminaristas se quedan ahí, entonces salen recién después de terminar todo el campamento, que dura casi un mes por ahí. Pero en ese campo de pino es un campo de verdad. No hay pueblo, ni kiosco, ni supermercado, ni tienda, nada. Solamente en la orilla del río había un espacio nomás. Ahí en las carpas, digamos en la tienda, nosotros teníamos que dormir. Yo ya sabía muy bien cómo era el ambiente, cómo iba a ser la situación. Por eso yo, calculando, ¿no? Si mañana temprano, si me voy ahí, aunque yo tenga 1000 wones, no iba a poder, ya no voy a poder comprar más cepillo si Dios no me da. Pero hasta el domingo yo esperé, hasta el domingo, ¿no? A las 7:30 iba a empezar el culto. Entonces desde las 7 yo quería ya estar preparado para el culto. A las 6:50 por ahí, hasta ahí yo esperé, Señor, por favor, mi cepillo dental. Pero Dios no me respondió. Luego, bueno, yo tomé decisión, ¿no? Bueno, y si ya empieza el culto, ya no tendré más oportunidad para solucionar. Bueno, hasta este momento yo esperé, como que Dios no me dio, yo voy a comprar nomás. Yo fui a un kiosco que estaba al frente de la iglesia. Yo compré un cepillo más barato, ¿no? Que costaba 1000 wones. Y compré eso, puse en mi bolsillo y estaba subiéndome al salón del culto. Detrás de mí me seguía un hermano. Ese hermano era un hermano que vivía en la iglesia, ¿sí? Cada fin de semana nosotros pasamos juntos, así. Ese hermano trabajaba en una empresa. De repente él venía detrás de mí y él me preguntó, de repente, oye, seminarista, por si acaso usted no necesita un cepillo dental. Yo tengo muchos porque de mi trabajo salió como un regalo así mucho cepillo dental. Usted por si acaso no necesita uno. Si usted necesita, yo quiero darle uno. Me asusté mucho, ¿no?
Me dolía mucho mi corazón también. Eso era lo que Dios había preparado, pero más o menos por 5 minutos por ahí, ¿sí? Yo 5 minutos antes compré ese cepillo dental. Compré. Por eso yo dije, no necesito, tengo ya mi cepillo dental. Me dolía mucho mi corazón. Dios había preparado mi cepillo dental. ¿Por qué yo no esperé 5 minutos más? No pude encontrar, no pude recibir ese cepillo dental que Dios había preparado. Luego, pasando tiempo, yo estaba como evangelista en la iglesia Buenas Nuevas Gangneung. Yo tenía que participar al campamento universitario. Había un requisito que era uno de los requisitos era preparar sandalia, porque había actividad en la playa del mar. Yo no tenía sandalia, yo tenía mi calzado de vestir, luego calzado deportivo, y eso nomás tenía. Pero sandalia yo no tenía, ¿no? En ese momento yo tenía un poco de dinero, ¿sí? Pero yo quería orar al Señor y recibir de Dios. Señor, por favor, que me permita una sandalia. Yo oraba al Señor. Pasó una semana, 2 semanas, 3 semanas, ya era último domingo. Al día siguiente, después del culto del domingo, yo tenía que ir con el pastor de esa iglesia al campamento. Entonces hasta sábado por lo menos yo tenía que preparar la sandalia. A la tarde de ese sábado, yo fui a un supermercado para comprar una sandalia, porque Dios no me daba. Y compré una sandalia que costaba 10,000 wones. Y claro, no tenía otra opción, ¿no? Y aunque yo oraba al Señor, como Dios no me daba, yo considerando que, bueno, el dinero que tengo yo, eso es lo que Dios me dio a mí, entonces, ¿por qué yo no puedo comprar? Voy a comprar. Fui y compré. Luego, regresé a la iglesia, estaba preparándome para la reunión de jóvenes, porque yo tenía que dirigir la reunión de jóvenes. Pero alguien tocó la puerta de mi habitación, ¿no? Y yo atendí, que era una hermana, quien era la madre de mi compañero de habitación. Un hermano joven de esa iglesia vivía conmigo. Su madre era también una hermana de la iglesia. Y ella vino a mi habitación y me entregó 2 sandalias. Evangelista, esta sandalia es para usted. Luego esta es para mi hijo, que pase a mi hijo. Ella, comprando una sandalia para su hijo, compró mi sandalia también. La sandalia que compró ella para su hijo era una sandalia común. La sandalia que ella compró para mí era de marca y de cuero natural. Eso creo que costaba más de 50,000 wones, 5 veces más caro que la sandalia que yo compré en el supermercado. Me dolía mucho mi corazón, ¿no? Ya tengo mi sandalia, ya compré. Dios había preparado para mí, pero yo no pude encontrar.
No puede encontrar. ¿Quién puede esperar a Dios? El que cree en Dios. El que no cree en Dios no puede esperar hasta ahí, ni puede ver lo que Dios preparó. ¿Por qué? Sigue su manera, sigue su cálculo. Dios había preparado para Abraham un carnero. Pero eso, cuando Abraham pudo encontrar, después de atar su hijo, poner sobre el altar y agarrando el cuchillo, y estaba a punto de sacrificar su hijo. En ese momento Dios le dijo, Abraham, Abraham, le detuvo. Luego Dios le mostró ese carnero que había provisto. Claro, para mí también había el cepillo dental que Dios había provisto. También Dios había provisto una sandalia de marca de cuero natural que era muy elegante y de buena calidad, que en mi vida yo nunca tuve esa clase de sandalia tan elegante, tan buena. Pero yo no pude encontrar, porque yo no llegué hasta ahí, donde llegó Abraham. Abraham creyó en Dios, por eso llegó hasta al monte Moría, levantó un altar, ató su hijo, puso sobre el altar y agarró el cuchillo, estaba a punto de sacrificarlo. ¿Cómo puede llegar hasta ahí? Abraham creyó en Dios. Abraham creyó en la palabra de Dios. Por eso tranquilamente pudo llegar hasta ahí. Ahí encontró carnero que Dios ha provisto. Dios tanto quiere trabajar en la vida nuestra, tanto. Cuando uno puede encontrarlo, cuando cree en la palabra de Dios. Amados, ustedes que crean en la palabra de Dios, que crean en la palabra de Dios. Dios sí o sí trabaja. Génesis capítulo 22 estamos compartiendo, versículo 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Dios le prometió bien claramente lo que iba a hacer, viendo la fe de Abraham. Así es. Amados, que crean en la promesa de Dios. Dios está con nosotros y trabaja en la vida nuestra. Antes de ver este carnero, Abraham había creído en que Dios no iba a matar a Isaac, no iba a perder su hijo Isaac. Abraham creyó en la palabra de Dios.
Por eso pudo seguir adelante. No hace falta achicar el poder de Dios que puede trabajar en la vida nuestra. Aunque ustedes comprenden o no comprenden, quieren o no quieren, están de acuerdo o no, eso no importa para nada. Que acepten la palabra de Dios, que sigan adelante. El Señor sí o sí trabaja en la vida nuestra. Así Dios trabaja en la vida nuestra. Así sigan adelante ustedes. Verán la obra de Dios. Vamos a ver San Mateo capítulo 8. San Mateo capítulo 8, versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Este centurión creyó en Jesucristo. Creyó en su palabra. Señor, y di su palabra. Entonces mi criado sanará. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Este centurión creyó en Jesucristo, que iba a poder curar la enfermedad de su criado sin problema. Por eso le vino y le pidió. Creyó en Jesucristo. Viendo la fe de este centurión, Jesucristo se maravilló. Wow, wow. De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Jesucristo le alabó a este hombre centurión por su fe que tenía. Por eso el Señor le dice: ve, y como creíste te sea hecho. Ve, y como creíste te sea hecho. Así. ¿Cuál primero? Creer. Creer en Dios. Eso es primero. Luego, ahí viene la obra. Ustedes no esperen que se cambie la situación de ustedes, sino que crean en Dios, que les ama, que trabaja en la vida de ustedes fielmente. Entonces, según su fe, Dios va a trabajar.
Ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora, conforme la palabra de Jesucristo. Se curó en aquella misma hora. Amados, que crean en la palabra de Dios, dejando sus maneras, sus cálculos, sus ojos, sus oídos, sus pensamientos, sus sentimientos, y crean en la palabra de Dios. Según su fe, conforme su fe, Dios va a trabajar. Abraham creyó en Dios, ignorando su situación, ignorando sus pensamientos y sentimientos. No menosprecien más al Señor, por favor. Dios nos ama, Dios nos cuida, Dios nos da lo mejor para todos nosotros. Que dejen sus pensamientos ante la palabra de Dios y crean en la palabra de Dios. Dios sí o sí trabaja en la vida nuestra conforme su palabra. A través de Abraham, nosotros podemos ver cómo es la fe que Dios nos enseña. Bueno, gracias por la presencia de todos ustedes y por su participación hoy. Así culminamos la clase. Vamos a orar. Gracias, Señor, por la clase que nos permitió en esta mañana. Cada día nosotros abrimos la Biblia y escudriñamos el corazón de Dios y la enseñanza de Dios. Abraham, por la fe, recibió Isaac y vio lo que Dios preparó para Abraham, como Isaac, como carnero también. Así es, Señor, Dios nos ama, Dios nos preparó muchas cosas. El perdón eterno del pecado, la vida eterna, el nuevo nacimiento, la justicia de Dios, la santificación y hasta la perfección. Dios preparó todas las cosas para nosotros. Señor, que fortalezca a todos nuestros pastores y líderes cristianos que están en la escuela bíblica Misión Buenas Nuevas para poder tomar este camino para predicar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.